Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre es un gran placer estar con ustedes en estos espacios reflexivos, en estos espacios para pensar, en estos espacios para dudar. De eso se trata, nuestros panelistas, muy profesionales ellos, cada uno experto en distintos tipos de materias. La semana pasada, en el Domingo de Ramos, teníamos a la Gran Cata con el tema de Los Ángeles, queríamos hacer un parate con el tema, pues porque veníamos como muy sangrientos con el tema de la guerra y todas esas cosas. Y hoy que es Domingo de Resurrección, vamos a ir nuevamente retomando el nivel con varios temas relacionados con la muerte y con lo paranormal. Y me encuentro, o bueno, es la invitada de esta noche, mi querida Mado Martínez, escritora muy exitosa, experta en temas de lo paranormal. Y lo que me motivó a llamarla, lo que me motivó a decir, bueno, vamos a charlar esta noche aquí en el programa, es este libro que se llama Conciencia y más allá. Pero vamos por partes. Mado, ¿cómo va la vaina? ¿Cómo te trata este 2026 con las buenas noches aquí en la Caja de Pandora? Hola, pues estupendamente aquí contigo en tu programa y con toda tu audiencia. Estoy encantada de estar aquí. Desde febrero, gracias a mi gente de Penguin Random House, veo este libro y dice, como el intertítulo, pues, dice, una investigación que desafía lo que sabemos de la vida y la muerte. Bueno, Mado sabe muchos temas, pero digamos que cuando ha venido acá nos ha contado de esas experiencias de la vida después de la muerte. Y es, pues, quizá uno de sus grandes virtudes. ¿Qué sintetiza ese título? O sea, conciencia y más allá es ¿qué? ¿Es lo que hay más allá de la muerte? ¿O ese conciencia es seamos conscientes de la vida y no esperemos a que nos muramos para que, ay, fue madre, me morí, no hice un carajo? ¿Algo así? ¿O cómo podrías definir tú tu propio título? Me encanta la pregunta porque conciencia diríamos que es el término que popularmente nosotros conocemos o la gente conoce como más allá. Pero más allá es un término muy cultural, ¿verdad? Porque dependiendo a quién le preguntes, si le preguntas a los cristianos, le preguntas a los budistas o preguntas en las antiguas religiones en su media, te dirán que el más allá es una cosa u otra. ¿Cómo lo solucionamos? Con el término conciencia. En este libro lo que hago es sintetizar 20 años, los últimos 20 años de mi investigación en torno a los temas relacionados con lo que hay más allá del umbral. ¿Qué pasa cuando morimos? Realmente podemos decir que la conciencia está... Conciencia me refiero a conciencia como tú le decías, pero también a ese ser consciente y esas experiencias lúcidas, esas narrativas de experiencias cercanas a la muerte y al hecho de que probablemente posiblemente no tendríamos por qué estar descartando sobre la mesa la idea de que tal vez nuestra conciencia perviva a la muerte y que no esté circunscrita, o por lo menos no únicamente, al cerebro. Mira qué curioso con la definición como de la Real Academia de la Lengua. Supuestamente hay una diferencia que es una S. ¿A qué me refiero? Porque la conciencia también puede ser un tema de valor moral, de valor axiológico, y cuando uno le mete esa S en la mitad, es como simplemente como si fuéramos como una máquina y que uno está consciente de que está prendido, pero no necesariamente que uno es, digamos, un alma, porque a qué voy, las personas que de pronto quedan en estado vegetativo o bueno, o están como en coma, pues yo creo que intrínsecamente pues dicen sí, estamos vivos, pero pues no nos podemos mover ni nada. Entonces hay una conciencia con ese C de sí, somos seres vivientes, pero no estamos, digamos, haciendo lo que hace uno en su vida diaria. Esa pequeña diferencia, según la RAE, también nos permite pensar en todos los días vivimos como entes y no nos damos cuenta que en serio estamos vivos y no necesitamos estar en coma para estar como en esa situación de como de Zombieland. ¿Es así o tú qué piensas de esto que acabo de decir, Mao? Pues yo creo que la mayor parte del día somos como títeres de nuestros pensamientos, pero no somos conscientes, ya que tú estás utilizando la palabra con S, eh, conscientes de que realmente estamos vivos. O ni siquiera nos preguntamos si estamos vivos, o estamos muertos, o estamos soñando. No nos lo preguntamos tampoco, ¿verdad? Vamos ahí como tú dices, sobre todo en estas épocas del móvil,
como zombies por la vida, ¿no? Enganchados a contenidos y viviendo en una realidad paralela, ¿no? Que tal vez sea la virtual. Cada vez que entramos al móvil, miramos y hacemos scroll infinito y miramos las noticias y nos indignamos a cada 3x2, a cada minuto, cada vez que entramos al móvil o lo que sea, o nos exasperamos o entramos en esa espiral hostil de las noticias, de la guerra, como tú decías, ¿no? Que en realidad es una realidad virtual. No es nuestra realidad, ¿no? La estamos viviendo en el teléfono móvil. Y este libro, Conciencia más allá, esta investigación en la que hablamos de experiencias cercanas a la muerte, de personas que han estado a punto de morir y regresan con un mensaje del más allá, con información precisa de hechos futuros que luego acaban sucediendo, con experiencias fuera del cuerpo, visión remota, con episodios mediúmnicos, encuentros con otros seres, familiares fallecidos, aparecidos. Pues todos estos mensajes de esperanza yo creo que son los que nos van a invitar a pararnos a pensar y a ser un poquito más conscientes, como tú decías con ese, que somos algo más de lo que creemos. Ok. Recuerden, muchachos, participar con numerar la caja de Pandora a los 40. Estamos con Mao Martínez, que tiene en Instagram, su arroba es Nebrascam, para que la vayan a buscar ahí. También está toda la información de el libro. Es más, también veo que está, pues, dentro de las fotos está un libro antiguo que es el de los misterios, ¿no? Mao Martínez, Misterios del Mundo, Viaje al Centro de lo Insólito. ¿Ese qué libro, qué número fue? ¿Qué libro es? Ese fue el del año pasado, Misterios del Mundo, que salió en Colombia y en Estados Unidos y acaba de llegar hace nada a España. No. Fíjate que los pioneros siempre estamos en Colombia. Las novedades siempre salen en Colombia primero, luego viajan a Estados Unidos y después ya se van para España. Pero Conciencia y Más Allá, por ejemplo, acaba de salir como novedad, tú lo has dicho en febrero, en Colombia. No llegará a Estados Unidos hasta junio, julio de este año y estará llegando a España en septiembre del 2026, con lo cual pues ya ves que ahora mismo el privilegio está en Colombia, como yo digo. Está este libro en novedad ahora mismo aquí. Bueno, antes de meternos en la casuística, quiero seguir preguntando sobre esos fenómenos o esas cosas que pensamos después de la muerte. No sé si hay alguno de los casos que hayas estudiado. Además, porque pues también es incomprobable, es el tema como de las películas, el famoso mito de Disney, la película de Demolition Man, que es el tema de la criogenia. Y hay muchas vainas de noticias al respecto. Entonces, no, yo ya soy consciente que me voy a morir, se congela supuestamente la persona, supuestamente hay personas que en este momento están congeladas y que en un momento pues despertarán y las revivirán y las curarán, supuestamente. Entonces no sé si de pronto hayas investigado algo al respecto porque también me parece como interesante. No sabría, a ver, cuando uno se muere, no sé, tuve el accidente, ¿no? Una persona tuvo un accidente, duró 10 minutos muerta, pues no sabía qué le iba a pasar. Volvió a la vida y algo raro en él pasó y se convirtió al cristianismo, lo que sea, mejoró su vida. Pero esta pausa, como, bueno, me voy a meter en una cámara a ver si de pronto alguien me despierta y eso sin saber si hoy se puede despertar o no. No sé si algún día le hayas metido muela a ese tema, me parece como tan interesante. ¿Qué opinas de esa criogenia, Amado? Pues fíjate, la semana pasada en La Rosa de los Vientos de Onda Cero, nuestro programa de radio, estábamos trayendo la noticia precisamente de un nuevo hito en lo que se supone que es la criopreservación y el volver bueno, pues a hacer que un cerebro tenga actividad después de pasar preservado, ¿no? Criopreservado, que es lo más común durante un montón de años. Pero fíjate, no hace falta que nos vayamos a este mundo de ciencia ficción tan lejano en nuestras vidas, sino algo mucho más cotidiano, ¿no? Ya que has sacado el tema, ¿no? Que nos va a hacer pensar, interrogar, desafiar hasta dónde somos capaces de decir qué somos realmente. ¿Has oído alguna vez hablar de las personas que han tenido un trasplante de órganos y han asumido un cambio de personalidad o incluso teniendo una serie de recuerdos ajenos o anómalos? Sí, y creo que ni siquiera tiene que ver como con, no sé, como con la parte del cuerpo, voy a decir cualquier cosa, que si una persona le trasplantaran una mano y eso se pudiera, lo que cambia es la cabeza, no la mano, o sea, no se vuelve beisbolista, por ejemplo, sino, pues no sé, cambia algo en esa Correcto. persona sin necesidad que sea el órgano per se el que lo obligue a cambiar. Algo así, ¿no?
Correcto. Bueno, pues tenemos casos alucinantes, ya que has destapado el melón por aquí, por este lado. Tenemos casos alucinantes de personas que después, o a raíz de un trasplante de órganos, han acabado pues desarrollando una serie de aficiones, de gustos extraños relacionados con el donante. Y esto es muy curioso porque al final nos habla de... Estamos hablando de memoria celular, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué es esto, no? Por ejemplo, te voy a poner el caso de un estadounidense, y este tipo de casos que estoy relatando quiero que toda la audiencia sepa que estoy hablando de un estudio que fue publicado, un estudio científico de una serie de científicos, de médicos que hicieron esta investigación. No estoy recurriendo meramente a la anécdota ni nada parecido, sino que esto está en papers académicos, en artículos académicos publicados. Bueno, pues por ejemplo, te voy a contar el caso de un estadounidense que recibió un corazón. Y bueno, pues él lo único que sabía de su donante es que era un joven afrodescendiente. Era lo único que él sabía. Y esto es lo que le llevaba y le traía a maltraer, como diríamos en España. No lo llevaba nada bien. Él decía que, bueno, yo no soy racista, decía, pero un poco sí que era, porque no llevaba muy bien que le hubieran trasplantado el corazón de una persona afrodescendiente de rasgos de color, un negro, él decía. Y bueno, pues cuando los científicos, los médicos se sentaron a hablar con él, a entrevistarlo, pues él decía, no, si yo trabajo con compañeros en la fábrica que también son negros, decía, ¿no? Pero es que esto yo no, pues no. ¿Y usted ha notado algún cambio en su vida? Algo que... Y él decía, no, yo pues lo único que me pasa es esto, que no, que psicológicamente lo he pasado mal, tal, pero ningún cambio. Pero lo único es que ahora, desde que me han trasplantado el corazón, desde que me hicieron la operación, escucho mucha música clásica. Me encanta la música clásica. Y antes nunca escuchaba música clásica. Y a partir de ese momento no dejo de escucharla. Estoy obsesionado con la música clásica. Y atención, dijo, pero esto no puede deberse de ninguna manera al donante porque era negro. ¿Cómo le iba a gustar la música clásica a un negro? Fíjate hasta dónde Rap. le llegaba el prejuicio. Exacto, O todo sea, prejuicioso, ¿no? Que es rap, ¿no? ¿Qué vas a ver de esa vaina? Me imagino, ¿no? ¿qué vas a ver? Fíjate hasta dónde le llegaba el prejuicio. Bueno, de forma separada, totalmente independiente, entrevistaron a la esposa de este hombre. Y esta mujer, pues obviamente, pues dio más detalles todavía, ¿no? Y dijo, ay, la verdad es que mi marido me mataría si os supiera que os estoy diciendo esto, pero la verdad es que lo llevaba muy mal. De hecho, cuando se enteró que le iban a trasplantar el corazón de una persona afrodescendiente, pidió por favor que no, que si era posible esperar, porque él prefería que le pusieran el corazón de un blanco. Dice, y bueno, él no lo admitiría nunca, dice, pero la verdad es que es un poco, vamos, que era un poquito Sí, no, eso no. racista, ¿vale? Sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Ha notado usted algún cambio en su marido, tal, no sé qué y tal? Y dice la mujer, dice, pues nada, que lo lleva muy mal eso, ¿no? Que el cambio psicológicamente eso tenía un poquito traumatizado. Dice, pero la verdad es que ahora pues ya ha invitado por primera vez a sus compañeros afrodescendientes a casa, que esto nunca lo había hecho y tal. Dice, y otra cosa muy extraña, dice, es que no deja de escuchar música clásica, pero que se la tararea de memoria, se las dice, ¿dónde la ha aprendido? Y además es que se tira horas y horas y horas y horas escuchando esta música. Y ella dice también, pero claro, eso no puede ser del donante. Dice ella también, dice, porque pues que era negro, en todo caso le gustaría el rap. Dice, fíjate hasta dónde llegaba Sí. también este prejuicio de la esposa. Bueno, pues resulta que estos médicos, estos científicos, cuando se entrevistan con la familia del donante, descubren que el donante era un joven, un chaval de 18 años, que había recibido un disparo de camino a su ensayo de violín. Opa. Era estudiante de música clásica. Todos en la familia estaban convencidos de que algún día lo verían tocando en el Carnegie Hall, dando un concierto con la Orquesta Nacional, porque era un enamorado de la música clásica, este joven. ¿Cómo te lo comes? No, ¿Cómo te quedas? no.
Me encanta lo del tema del prejuicio y todo, pero que al final se termine corroborando que sí, el hombre sí estaba haciendo las clases de violín. Ese es el tipo de casos que hablamos con Mado y que hemos contado muchas veces en este programa, de lo como el conocimiento o que te traes extraño después de la muerte, o ya lo tenías, y en este caso pues es un trasplante y va a una tercera persona. Dentro de esa casuística de lo que estamos hablando, recordemos el libro de Mado se llama Conciencia y más allá para que también oculten estos casos. Tú dijiste que también había casos en los que había, no sé, como no sé si un encuentro con extraterrestres o no sé si con una tercera alma. Me explico. Aquí es, alguien muere, pues le trasplanta su corazón, lo que sea, pa, y la otra persona vive. Pero algo que de pronto sea de un muerto, pero no hay un trasplante. No sé, se murió el abuelo y entonces uno siente que uno se convirtió en el abuelo, pero no hubo un trasplante. Entonces uno como, ve, yo este conocimiento lo adquirí de mi abuelo, ¿no? O la misma familia le dice, hermano, eso era lo que hacía su abuelo. Usted está cogiendo las mismas mañas de su abuelo, pero no hubo trasplante. Ah, ¿puede haber una situación de esas? O sea, sería como un alma sin necesidad de que haya habido un trasplante y que esté tratando como intervenir en tu vida después de un accidente o un golpe en la cabeza, algo así. Fíjate, me gusta también que traigas este tema porque lo que sí que he recogido son muchísimos casos de relatos, testimonios de personas que han recibido el aviso de un familiar querido, por ejemplo, un Ok, abuelo. ok, ok, Ahora mismo estoy recordando el de un abuelo, precisamente, ok. eh, que han intercedido para salvar la vida de una persona viva, de un nieto, de un hijo. Y estoy recordando casos, ¿no? De una mujer, por ejemplo, me acuerdo que iba conduciendo y entonces se le apareció el fantasma de su padre en el coche y le dijo, ¡ojo! ¡Ponte el cinturón! ¡En esa curva más adelante! Y justo en ese momento, cuando fue a pasar ella más adelante en la curva, es que ahí había habido un accidente, descarrilamientos, ese tipo de cosas. Estoy recordando también otro caso de un hombre que me contó que iba pues de camino al trabajo como todas las mañanas en un R5, un Renault 5, Sí. imagínate, esto también me pasó hace años, que iba con un amigo y ellos trabajaban en una planta de producción de coches por Valladolid y que se le apareció su padre y fue y con la voz de su padre, además, muy clara y muy reconocible, le dijo, ¡frena! Que pegó tal frenazo que el otro le dijo, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? Gracias al cual salvaron la vida. Si no, se los habría comido un camión. Entonces, sí, este tema es muy bonito, ¿no? El de la intercesión de los que ya no están en la vida de los que estamos aquí para avisarnos, para, ¿no? Incluso cosas tan, ¿no? Como crúzate la calle o cosas así, tan aparentemente tan sencillas como esas, que uno les hace caso y salva la vida gracias a eso. Pero necesariamente tendría que pasar, por ejemplo, en un sueño o al contrario, necesariamente pasa es que tú estás despierto y alcanzaste a ver a tu abuelo y, uy, ¿eso es señal de algo? Yo pensaría que es más en los sueños o no, ¿o tú qué dices? No, ¿Cómo es la abuelo? estos avisos de los que te he hablado ahora mismo, los que he comentado, estos casos, han sucedido en plena vigilia, es decir, estando Se despierta. conduciendo un vehículo, estando en tu casa, estando yendo de compras, cruzando la calle. Es fascinante, son unos casos súper chulos. Y lo que tú me comentas se da, y ese tipo de avisos, cuando se producen en sueños, están mucho más relacionados con otro tipo de casuística. ¿Cuál? Con el hecho de que alguien viene en sueños o acude a darte en sueños el mensaje de que se ha muerto o Ok. de que alguien va a fallecer. Entonces, lo que es muy común, y aquí también en Conciencia Más Allá hay relatos que a mí pues, en su día me pusieron la piel de gallina, pero también me conmovieron mucho, ¿no? Porque al final están hablando de amor, son mensajes muy conmovedores, ¿no? De personas que se han aparecido a veces en sueños, ¿vale? Y a veces en la vigilia también, es decir, estando despiertos, pero que han ido a despedirse de ti, a decirte, bueno, dile a papá y a mamá que esto, lo otro, no sé qué, y a lo mejor pues tú despiertas en ese mismo momento y en ese mismo momento te están llamando para darte la noticia de que se ha muerto, ¿no? Y tú ya la has visto o has soñado con ella, que ha ido a despedirse de ti. Y se puede dar tanto en sueños como en vigilia, estando despiertos. A veces, fíjate, voy a dar el triple salto mortal.
A ver, a ver, a ver. Sí, esto es mucho más fuerte. A veces estas personas ni siquiera eh, van a comunicarte que, que han fallecido o tú no percibes en ese momento que se trata de una despedida, sino que los ves, es decir, los ves segando el campo, arando la tierra, como lo has visto todos los días. Y luego llegas a casa y te dicen, ¿habéis visto aquí a Pepico? Estaba aquí labrando. Pues ¿cómo? Ya. Pues sí, Pepico murió ayer en el hospital. Ish. Ese tipo de cosas. Recientemente, hace poco, entrevisté en mi canal, también está aquí en el libro ese caso. Habréis oído hablar de ella, ¿no? De Jennifer, tanatóloga. Sí, sí. Que es verdad, ella estaba una noche atendiendo una noche bastante movida de trabajo porque había tenido lugar un accidente muy fuerte de un autobús, un atentado, y estaba con otros dos compañeros en la funeraria, bueno, pues en el tanatorio, y estaban preparando los cuerpos, estaban realizando todo ese tipo de cosas. Entonces ella me contó que en un momento dado entra un hombre al que ellos conocían bien, lo llamaban el sargento, porque normalmente era el que, cuando tenía lugar un fallecimiento relacionado con las autoridades, era el que se encargaba de que, bueno, pues salieran con el uniforme bien puesto, cumplieran el protocolo, todo eso, ¿no? Bueno, pues llega este hombre, el sargento, atención a estos detalles, con 3 botellas de agua, una para cada uno, y les da las botellas de agua. Y entonces les dice, oye, miren que es que me he comprado una moto, pero salgan a verla, que la tengo ahí y tal, no sé qué. Y ellos, no, sargento, pero usted no ve el trabajo que tenemos esta noche, mire que todo lo que está entrando, tal. Ay, no, pero es que la moto es muy bonita, era una moto nueva, les quería mostrar la moto, ¿vale? Y ellos que, ay, no, pero mañana, otro día. Ay, pero es bueno, tal. Se va, ¿vale? Ujú. Y ellos siguen trabajando y al cabo de 15 minutos los llaman de recepción y les dicen, les tengo una mala noticia. Y ellos dicen, ¿cómo? ¿Qué más? Porque era una noche muy trágica, había sido una noche bastante dura. Y dice, sí, el sargento ha muerto. ¿Pero cómo que ha muerto? Si lo acabamos de ver aquí. No, 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 él ha tenido el accidente a 7 horas de Bogotá. ¿Cómo que a 7 horas de Bogotá? Y ahí Si es ha estado aquí hace imposible. 15 minutos. Exacto, y ahí es imposible porque es un gap de tiempo gigante. Gigante, y les había dado una botella de agua a cada uno. Upa. Revisaron las cámaras, la de recepción tampoco había visto entrar a nadie, ahí no había entrado ni salido nadie. Esto les supuso tanto trauma que necesitaron un psicólogo y apoyo y tuvieron que ser ellos los encargados de preparar ese cuerpo en el tanatorio para poder cerrar el duelo porque no lo creían, no lo asimilaron. No, no, realmente no creían. Ellos lo habían visto, los tres. Como este caso que te estoy contando, te puedo contar cientos, pero por ponerte uno también aquí acaecido en Colombia. Yo recuerdo que saliendo de grabar un programa en los estudios de Claro, de Red Más, Ujú. estaba grabando con Esteban Cruz. Y nada, estábamos allí haciendo un programa, tal, no sé qué. Y cuando yo ya me iba, que yo había terminado mi grabación, me dice el cámara, que era un chico muy, muy tímido. Normalmente la gente que está detrás de la cámara no le gusta estar delante, ¿vale? Me dice el cámara, no, pues qué interesante lo que has estado hablando, tal, todos estos temas que tú hablas y tal. Digo, sí, ¿verdad? Y dice, sí. Y yo cuando era pequeño teníamos una pandilla de amigos que estábamos muy unidos. Y uno de ellos, pues, murió. Eran chiquiticos, estos niños. Y bueno, pues la verdad es que lo pasaron mal, porque era un amiguito del grupo, de la pandilla, del parche, y bueno, lo pasaron muy mal. Al cabo del tiempo, ellos dice que estaban juntos, estaban un día reunidos, y tocaron a la puerta. Y cuando fueron a abrir, resulta que era su amiguito, con su misma gorra de siempre, vestido igual que lo habían visto la última vez, entró, se parchó un rato con ellos y luego se fue. Y lo vieron todos y estuvo con todos y él decía, no sé, a ellos les dejó bien, o sea, les dejó con una buena sensación, les pareció bonito, no pasaron miedo en ningún momento, no se asustaron, estuvieron con él como siempre habían estado, con su mejor amigo.
Y él decía, tal vez, no sé, vino a jugar un rato con nosotros, a despedirse, no sé, pero estuvo allí con todos nosotros y todos lo vimos. Fuerte. Qué cosa buena, si se puede llamar así. Bueno, ustedes entenderán. Para nosotros todo el tema de terror, todo el tema de, digamos, de misterio, lo vemos como bueno en este programa. Por eso se llama La Caja de Pandora de los 40, que es un compendio de misterios que vamos sacando de la caja. Y pues para mí la sensación de como en cuando es el momento del violinazo en la película de terror o como esto que nos está contando Mado, pues obviamente para mí es bueno. Ahora, querida Amado, lo que siempre pregunto en todos los programas cuando hablo contigo, pero me parece súper interesante, lo de los aprendizajes. No, este señor, exacto, murió, lo que sea, estuvo 3 minutos muertos, cuatro, no sé qué, vino, y ahora este señor es experto en francés. O ahora este señor se sabe todo el mapa de Holanda y nunca fue a Holanda. O viajamos a no sé dónde y la gente lo conoce. Ay, mire, si este es Pedro, que ha venido acá, no sé qué. Ese tipo de los aprendizajes raros o ese tipo de sensaciones como medio de vu. ¿Qué casos hay de esos, querida Amado? Pues fíjate que los casos más interesantes de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, ya sea tocados por el rayo, como a los antiguos chamanes, ¿no? Los llamaban, o los que mueren 3 días, entre los Maya Chorti, por ejemplo. Todo este tipo de experiencias cercanas a la muerte, de los regresados, de los que han cruzado el umbral y han vuelto para contarlo, que es algo que lleva sucediendo desde hace miles de años. Probablemente los neandertales también tenían experiencias cercanas a la muerte. En todas las culturas, en todos los lugares, con mayor o menor presencia, pero podemos encontrar este tipo de relatos y testimonios que tratan de narrar o mencionar lo que para mí es inefable, pero aún así, ¿no? Tenemos casos de personas que estaban profundamente enfermas, con una enfermedad terminal crónica, que a raíz de una experiencia cercana a la muerte regresaron totalmente curados. Voy a ponerlo esto entre comillas, milagrosamente, porque un médico diría que es una remisión espontánea. Tenemos casos de personas que han regresado de ese episodio con información privilegiada de hechos futuros que luego acabaron sucediendo, ¿no? Vaticinaron, o que se enteraron de que había muerto otra persona porque la vieron en ese otro lado y al despertar ya sabían, ¿no? que había fallecido también, que se enteraron de secretos familiares, hermanos, de este tipo, a raíz de este tipo de experiencias, que cuando deberían haber estado inconscientes, o muerte clínica, incluso con los ojos vendados, fíjate lo que te digo. Ahí tengo los expedientes médicos, ahí están esos relatos en Conciencia Más Allá, también en la prueba, que fue la anterior investigación que hice en torno a este tema, con los ojos vendados, con los informes médicos. Vieron y fueron capaces de describir al personal médico si llevaba una corbata, de qué color era la corbata, si llevaba un jersey, un saco, qué tipo de dibujos y fenefas llevaba, si había un zapato rojo en el tejado del hospital. Y sube el enfermero y lo baja, sin haber tenido la oportunidad nadie de haber sabido que ahí había un zapato rojo, de no haber sobrevolado el edificio con un helicóptero. Bueno, pues este tipo de testimonios, como digo, llevan sucediendo. Fíjate, para poner otro caso aquí cercano, tengo un testimonio, tengo un relato, porque este testimonio está documentado, está escrito, de una india muisca que tuvo una experiencia cercana a la muerte, de la cual regresó curada de su enfermedad. Y lo sabemos porque está escrito en las cartas anuas del Reino de Nueva Granada, donde con un buen café colombiano cargado en la mano, si uno lee esos documentos, ese relato, que es un relato, pues imagínate, crónicas, monjes, misioneros, relatan la historia de esta india muisca, pero con todo detalle, que tiene una experiencia cercana a la muerte, que dice a su regreso que ha visto a sus 2 hijos fallecidos, que esto, o sea, canónica, como si estuviéramos ahora mismo en el siglo XXI contando este tipo de relatos.
y que allí tiene un encuentro pues con la Virgen, que la va a ver, que le dice que van a ir unos hermanos de Santo Domingo, que le van a poner las manos, que tal, que la van a curar, y efectivamente ella regresa curada y dice este relato en estas crónicas que vivió muchísimos más años más, ¿qué tal? Tenemos relatos de Mesoamérica precolombina, de mexicas que regresaron para anunciar eventos y hechos futuros. Tenemos la experiencia cercana a la muerte más antigua documentada de la historia, que la recojo también aquí en este libro. Y de hecho, bueno, este caso que te he contado de la India Muisca es la primera vez que se documenta en un libro y que lo estoy contando aquí ahora, por ejemplo, ¿no? Ha sido una labor de investigación tremenda, ¿no? Bueno, pues la experiencia cercana más antigua que tenemos documentada en la historia sucedió en el siglo V antes de Cristo, Upa. y ahí se cuenta otra del siglo VII antes de Cristo. ¿Cuándo? ¿En qué reino? En la antigua China. Le ocurrió a un príncipe, el príncipe Jianxi, y cuando digo que es la más antigua es porque estamos hablando de personas y personajes históricos, que están en crónicas históricas. No estoy hablando de la epopeya de Gilgamesh, que es un relato épico de ficción, que sí, nos hace un retrato de cómo creían ellos que era el más allá, sino de un relato real de un personaje histórico, de crónicas históricas. Le ocurrió al príncipe Jianxi. Tuvo una experiencia cercana a la muerte en la cual, a su regreso, dijo que había estado en un lugar donde había una serie de seres que él describía como divinidades y demonios, y que allí se había encontrado con una persona que pues era un desconocido hasta ese momento para él, entre otras cosas. Y lo más curioso además es que al cabo de un tiempo, ya de vuelta a la vida palaciega, él ve a esta persona, la reconoce. Y lo más fuerte es que el otro lo reconoce a él también. Recuerda haber estado también en esa otra dimensión, o como tú quieras llamarlo, con el príncipe Jianxi, y se sientan juntos a descifrar los símbolos de esta experiencia, de este trance en el umbral, gracias a los cuales fueron capaces de anticipar o vaticinar hechos futuros en el reino, ¿no? Que esto es algo que también cuenta, que están en los manuscritos de Al-Kindi, de Aristóteles, ¿no? Que también hablaba de esos gobernantes que fueron capaces de predecir con total exactitud a qué edades iban a morir sus amigos, cuándo iba a caer tal rey y cuándo iba a entrar en erupción tal volcán, ¿no? Bueno, pues hasta en la antigüedad teníamos ya ese tipo de relatos, tal y como los tenemos hoy. Realmente es alucinante. Yo en mi canal de YouTube tengo cientos de entrevistas de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, con este tipo de relatos. Me acuerdo una que me decía que vio en ese otro lado, porque no tenemos otra palabra mejor para explicar qué es esto, hasta el hombre con el que se iba a casar. Upa. Qué bueno. Qué historias, Mado. O sea, hoy ha sido de verdad un gran programa. Dividimos en varias partes con varias preguntas, como siempre, llegando a esa conciencia de la que habla el libro que nos cuenta nuestra querida Nebrascan. Pues precisamente dejemos eso, dejemos las redes sociales, donde conseguir el libro, y obviamente las puertas quedan abiertas acá como siempre para todo lo que nos quieras contar, querida Mado. Pues gracias a ti, mi querido amigo. Y bueno, pues ahí me encuentran en mi canal de YouTube, es muy fácil. Mado Martínez. Mado Martínez, me encuentran ahí, que es donde pues estoy constantemente hablando de estas cosas, divulgando, entrevistando a personas, testimonios. Hablamos de muchísimas otras cosas también, pero al final yo creo que todas están súper relacionadas. Quiero hacer un llamamiento también. Quiero hacer un llamamiento a tu audiencia, a las personas que nos están escuchando ahora mismo, porque yo sé que muchas personas estarán pensando: ay, pues es que a mí me pasó esto, ay, pues es que yo vi, ay, pues es que a mí me pasó. Por favor, que me escriban. Yo quiero saber, quiero seguir investigando. Esta es una labor que nunca acaba, que se va enriqueciendo cada día con este tipo de testimonios y relatos, y que todos los que nos estén escuchando contribuyan a dar visibilidad todavía más a este tipo de cosas y a este tipo de relatos, porque si no se cuentan, si no se documentan, si no se investigan, se pierden, y es una lástima, porque aquí hay un conocimiento y un valor
absoluto. Ahí es donde me encuentran. Y si quieren buscarme en Instagram, pues Nebraskan con B y con K acabado en N. Mado Martínez. Que busquen Mado Martínez, que la verdad es que me encuentran en todas partes. El libro también está en todas las librerías de Colombia. En el resto de Iberoamérica, pues por busca libre es fácil conseguirlo también. Y vais llegando en breve a, pues eso, a Estados Unidos y a España. Muchísimas gracias, Amado, y recuerden ustedes siempre estar con lo oculto y lo paranormal en la caja de Pandora de los 40